Qué bendiciones estar este día acá compartiendo con cada uno de ustedes, poder charlar con algunos, poder alabar al Señor juntos, escuchar la palabra, animarnos unos a otros, es un regalo del Señor. Y para mí en especial poder estar con ustedes, que me permitan estar en este día, en esta fecha tan especial, es un gozo. Así que les agradezco por la bienvenida, la hospitalidad tan cálida que me han brindado estos días. Y qué hermosa esa canción que escuchamos, qué, qué gran deseo que es en nuestro corazón, ¿no? Que el Señor nos permita y nos conceda poder ser fieles a Él. Este es el deseo de cada creyente genuino. Y qué apropiada es esa canción, pensando en el tema que nos convoca en esta noche, la fidelidad en la obra misionera, la fidelidad en la obra misionera. Y estos días estuvimos hablando acerca de la centralidad de la iglesia en la obra, cómo las iglesias locales son las que envían a los misioneros a fundar nuevas iglesias, a fortalecer iglesias. Y en esta mañana estuvimos estudiando acerca del poder de la obra misionera y hicimos gran énfasis en el lugar que tiene la predicación, la palabra de Dios en la obra. Y en esta noche nuestro tema es la fidelidad en la obra misionera. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios. Vamos a estar estudiando algunos versículos en esta noche para cerrar la conferencia y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De la expectativa de Dios hacia sus obreros, hacia la iglesia, hacia lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y es la fidelidad, precisamente esto que escuchábamos al cantar juntos. Así que vamos a leer el pasaje y después oramos al Señor para comenzar a desarrollar nuestro tema. Dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4, al 5, perdón. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy juzgado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos, Padre, esta noche estamos disfrutando de la comunión, de alabarte juntos como un pueblo, Señor, y entonar esas verdades, Padre, para glorificar tu nombre. Qué gran privilegio que tú nos das, Señor. Y aún en este momento donde abrimos tu palabra, leemos tu palabra y tu palabra va a ser predicada, Señor, queremos tener un corazón sensible, humilde, manso, para poder recibir tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda obrar en medio nuestro, en esta iglesia, en cada familia. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta hora para que estas verdades, por medio de tu Espíritu, puedan traer mucho fruto en nuestras vidas, para tu gloria y para la edificación de la iglesia y para la extensión de tu reino, Señor. Te pedimos esto y nos encomendamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dijimos entonces la fidelidad en la obra misionera. Este va a ser el título de esta sesión. Y
a modo de introducción, déjame llevarte a pensar en la obra misionera. Cuando, cuando solemos pensar, o ahí afuera las iglesias y los ministerios suelen pensar en la obra misionera, se suele medir el éxito a través de números. Entonces, si hay grandes multitudes, eso es una buena obra misionera. Eso es algo exitoso, ¿verdad? ¿Cuántos misioneros envió esta iglesia? ¿Cuántos misioneros envió esta organización? ¿Cuántas iglesias se plantaron? ¿Cuántos proyectos iniciaron? ¿Cuántos misioneros hay en su cartelera, verdad? Y entonces medimos la obra misionera y el éxito de la obra a través de números, ¿no? Entonces buscamos estos resultados visibles, pero no precisamente la fidelidad a la palabra. La fidelidad al hacer la obra a la manera de Dios y dejar que Dios dé el fruto que Él quiera dar a esta obra. La historia de las misiones está llena de hombres, de ejemplos de hombres y mujeres que empezaron con gran entusiasmo, pero abandonaron la obra. Se desviaron de la fidelidad a las escrituras. Hay muchas historias de hombres y mujeres, de misioneros y obras en todo lugar del mundo que cambiaron la palabra de Dios, la confianza en las escrituras, la suficiencia de las escrituras por métodos humanos. Otros distorsionaron la obra, la expectativa de Dios, buscando el éxito, reconocimiento, comodidad. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué es lo mejor para mí? No podemos dar una cifra exacta, pero sí sabemos que muchos han confundido el llamado de Dios y el ser fieles a Dios por sus propios intereses. Entonces podemos ver cómo esto ha afectado tanto toda la historia de la iglesia y la obra de Dios en diferentes lugares. Ahora, cuando pensamos en la expectativa de Dios y vamos a la Escritura, podemos ver que la expectativa de Dios es clara. El Señor no nos pide resultados espectaculares. El Señor no nos pide que hagamos grandes eventos y que juntemos grandes masas de personas y que muchos se conviertan y que muchos sean discipulados, que muchas iglesias se planten. Amén si eso pasa. Pero lo que el Señor nos pide es fidelidad. Fidelidad a su palabra. Fidelidad a la obra que Él nos encomendó. Así que la obra misionera no se mide por estadísticas, sino por obediencia a la palabra. El siervo de Dios, una iglesia, hombres y mujeres que salen al campo, no buscan aplausos y gloria de hombres, sino que buscan la aprobación de Dios, de nuestro Señor. Así que la misión no se trata de cuántas obras se comienzan, cuántos logros, grandes números, sino de cuántos permanecen fieles. Cuántos permanecen fieles hasta el fin, guardando la palabra, guardando ese tesoro que hemos recibido de hombres fieles, de iglesias fieles a Dios y sirviendo a Cristo como buenos administradores de los misterios de Dios. Y hermanos, eso es exactamente lo que nos recuerda este pasaje que vamos a estudiar en 1 Corintios capítulo 4. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo está cerrando una sección extensa que comenzó en el capítulo 1, versículo 10, donde él ha venido confrontando la inmadurez espiritual que había dentro de esta iglesia, la iglesia de los Corintios, el orgullo que había en esta iglesia y las divisiones que había dentro de la iglesia. Los corintios estaban, muchos de ellos, abrazando la sabiduría humana y estaban evaluando el ministerio y la fidelidad de un ministerio a través de los criterios del mundo. Ellos estaban exaltando a los siervos y olvidando quién era el Señor de la obra,
¿Quién era el que realmente traía fruto? ¿Quién es quien transforma una vida? Se estaban comparando como si se estaban comportando, mejor dicho, como si no tuvieran el Espíritu Santo, como personas carnales, como hombres naturales que estaban dominados por su celo, su egoísmo y las contiendas y preferencias personales. Por eso Pablo ha dedicado todos estos versículos, estos pasajes, para mostrarle que la sabiduría de Dios, eso es lo importante. La verdadera naturaleza del ministerio cristiano no se encuentra en la opinión de los hombres, en la estrategia de los hombres, sino que se encuentra en la sabiduría de Dios. Y Él les recordó constantemente. Si vos vas mirando ahí en los capítulos 1, 2, 3, vas a ver todos estos temas y aún cómo que Pablo les recuerda que la iglesia es un campo. Es un campo que los siervos están ahí y plantan y riegan, como Pablo y Apolos o Pedro u otros hombres que fueron a servir a este contexto. Pero Pablo dice, Dios es el que da el crecimiento. También menciona Pablo en este libro que la iglesia es como un edificio, donde cada obrero va construyendo sobre el único fundamento que es Cristo. Y los apóstoles han construido sobre este fundamento que es Cristo. Y ahora cada obrero viene y tiene que construir con materiales de calidad. Porque la obra va a ser probada por Dios. Así que si hay obreros que vienen con sabiduría humana, eso va a ser destruido. No tiene ningún valor para Dios. No tiene ningún valor, no tiene aprobación de parte de Dios. También Pablo va a decir en el capítulo 3 que la iglesia es un templo. Es la morada del Espíritu Santo. Dios mismo a través de su Espíritu mora y edifica su iglesia cuando los creyentes se congregan. Y el Espíritu Santo no solo edifica la iglesia, sino que protege la iglesia. Cualquiera que quiera atentar contra la iglesia va a ser castigado por Dios. Ahora, todas estas imágenes que Pablo ha ilustrado o ha mostrado en cuanto a la iglesia, ahora Pablo las usa y Pablo insiste en esto, ¿no? Los siervos, los creyentes no son dueños de la obra. Los creyentes y los pastores no somos una especie de celebridades en la iglesia, no son la fuente de poder por el cual Dios trae transformación a la vida de las personas. Los siervos, los creyentes, somos instrumentos. Somos eso mismo, somos siervos. Dios es el protagonista, no nosotros. Ningún creyente, solo Dios. Ahora, para los corintios, ellos estaban haciendo exactamente lo contrario. Ellos estaban midiendo a Pablo, a Apolos y a Cefas a través de criterios humanos. Estaban exaltando a los ministros en lugar de valorar el mensaje y al autor del mensaje, que es Cristo. Así que ellos estaban confiando en la sabiduría del hombre en lugar de descansar en la suficiencia de las Escrituras, en el poder de la palabra de Dios. Y Pablo quiere formar en ellos una convicción firme. Pablo quiere que ellos corrijan este pensamiento en cuanto a quiénes son y en cuanto a cuál es la expectativa de Dios para nosotros, para la iglesia, para los creyentes. ¿Cuál es la expectativa de Dios de fidelidad a su palabra? Ahora, cuando una iglesia pierde de vista esto, cuando una iglesia pierde de vista qué es un siervo, qué es un creyente, cuál es la tarea, cuál es la expectativa de Dios, entonces inevitablemente lo que termina sucediendo es lo que pasó en la iglesia de Corinto. Terminan peleados, divididos, orgullosos, confiando en la sabiduría de este mundo, compitiendo entre ellos y la iglesia debilitándose. Y la obra misionera debilitándose, porque si no hay iglesia fuerte, no hay una obra misionera fuerte. Así que Pablo llega a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5, y Pablo les va a mostrar cómo ellos deben pensar
en cuanto a los siervos. Cómo ellos deben pensar en cuanto a la iglesia, a los creyentes, a los que salen a la obra. Y qué es lo que Dios espera de la iglesia en cuanto a la obra misionera. ¿Cuál es la responsabilidad principal que la iglesia tiene? Ahora, todo esto que Pablo va a enseñar gira alrededor de una verdad central. Y es esto: el ministerio, la obra misionera, o mejor dicho, los que hacen la obra misionera, que son las iglesias, los creyentes, los siervos que salen, somos administradores de los misterios de Dios. Y lo único que Dios espera de los administradores es que seamos hallados fieles. Así que este pasaje que vamos a estudiar va a responder preguntas esenciales para cualquier iglesia que desea honrar a Cristo, que desea ser fiel en la tarea que Dios le ha encomendado. Entonces las preguntas que va a responder este pasaje, por ejemplo, es cómo debemos ver a los obreros de Dios que Dios ha llamado a la misión. ¿Qué significa ser un administrador de la palabra de Dios? ¿Qué exige Dios de quienes salen a la obra misionera? De los que predican el Evangelio, los que enseñan la palabra. ¿Quién evalúa esos ministerios? ¿Quién determina cómo esos ministerios deben realizarse o no? Pablo quiere corregir la manera en la que estos creyentes estaban pensando, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver en este pasaje, ¿no? La obra de Dios avanza cuando los creyentes se mantienen fieles a Dios, fieles a su palabra. En primer lugar, lo primero que quiero señalar en este pasaje es que la fidelidad en la obra misionera está en someterse a Cristo y administrar fielmente su palabra. De vuelta, la fidelidad en la obra misionera está en someterse a Cristo y administrar fielmente su palabra, su palabra. Ahora, de vuelta, esta iglesia estaba dividida, se estaban peleando, estaban exaltando a los hombres, a sus líderes, se estaban gloriando en ellos, estaban poniendo su confianza en ellos. Pero ahora Pablo se presenta a sí mismo y él habla de sus otros compañeros de ministerio y él se va a presentar como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De vuelta, al ministerio y la obra misionera no es una propiedad personal donde yo me manejo como quiero, sino que es una responsabilidad delegada. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo. Observen el capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que Pablo comienza de esta manera, ¿no? Así pues, téngannos. Miren, hay algo interesante en esa palabra y téngannos, porque la idea de esa palabra es considerar, pensar. Y este verbo está de manera imperativa, es decir, que esto es una orden de Pablo. Es una orden de Pablo para los creyentes en Corintio y es una orden para cada creyente. Así es como tenemos que pensar. Esta es la manera en la que debemos considerar a los siervos y esta es una exhortación a los creyentes de cómo ellos deben pensar de sus líderes. Cómo ellos deben pensar de los que Dios llama para hacer la obra misionera. E incluso Pablo mismo está ahí. Él está hablando de sí mismo. Él está hablando de Apolos también y de Pedro. Pero son las personas que lideraron ahí en esta iglesia en Corintio, ¿verdad? Pero Pablo dice, téngannos a nosotros como servidores de Cristo. Así que Pablo hace referencia de él. Pablo hace referencia de Apolos, de Cefas, y esto también por extensión incluye a todo siervo, a toda persona que sale a la obra. Y Pablo dice, téngannos, esto es una orden, así es como debemos pensar, así es como debemos mirar a los que salen a la obra. Téngannos los hombres, ¿y cómo es que tenemos que pensar? Bueno, dice ahí el versículo, por servidores de Cristo. Este término servidores es un término que cuando lo estudias te humilla.
Porque solemos pensar mucho más de nosotros de lo que realmente somos, ¿no? Hay un concepto mucho más alto de lo que realmente soy en Cristo, ¿verdad? Fíjate el término servidores acá, no es el mismo que, por ejemplo, se encuentra en capítulo 3, versículo 5 de Primera de Corintios, ¿no? Donde en tu Biblia en español aparece la misma palabra, siervo, capítulo 3, siervo en el capítulo 4. Pero las palabras son distintas porque en el capítulo 3, versículo 5, la palabra en griego es la palabra diáconos. Es decir, se refiere a un servidor de una mesa. A alguien que trabaja en esta función es como un mesero, ¿no? Lleva la comida y sirve a los que están sentados. Esta es la idea acá, ¿verdad? Ahora, en este pasaje, en el capítulo 4, la palabra no es diácono, sino que la palabra es la palabra juperetes, que tiene la idea o significa literalmente los remeros de más abajo. Esa es la traducción de esta palabra literal. Originalmente esta expresión se usaba en ese tiempo para describir a los esclavos que remaban bajo del puente, ¿no? Es decir, en un barco, en la parte más inferior, en la parte de más abajo, ¿verdad? Ellos estaban ahí en las galeras, ¿no? Y eran considerados esas personas como despreciados. Eran ellos los de más baja condición. Dentro de los esclavos, todos eran esclavos, pero había diferentes categorías de esclavos, ¿verdad? Bueno, la palabra que usa Pablo acá está describiendo a esa clase de esclavos, los de la más baja condición. Esa palabra, con el tiempo, se llegó a usar para referirse a alguien quien está subordinado en toda clase y a todo tipo de personas, ¿no? Es decir, aquellos que están bajo autoridad de otros. Así que Pablo dice, y es una orden, recuerdan, téngannos, es decir, piensen de nosotros, no como celebridades, ¿verdad? Que hay afuera hay pastores y hay iglesias donde parece que este pasaje lo arrancaron de sus Biblias, ¿no? Pablo dice, piensen de los siervos de Dios como esto, como esclavos. Un servidor es alguien que recibe órdenes de un superior. Un servidor no es alguien que se para a dirigir, a ordenar a otros, sino que recibe órdenes de un superior. ¿Y qué es lo que debe hacer un servidor? Bueno, debe obedecer esas órdenes. No puede empezar a cuestionar las órdenes. No puede tergiversar las órdenes que recibió de su amo. No puede cambiar lo que su amo le pidió. Debe obedecer. Él está subordinado, él está sujeto a su amo en todo, absolutamente todo. Por lo tanto, un servidor está para obedecer las órdenes de su amo, de su señor. Esa es la única función que tiene un esclavo, un juperete. Lo único que tiene que hacer es escuchar lo que su señor le dice y hacerlo tal cual su señor se lo dice. Así que fíjate, acá está la idea de Pablo, ¿no? Los corintios están peleando, están pensando de sí mismos más de lo que realmente son, están pensando de los líderes más de lo que realmente son, y Pablo les dice, esto es lo que somos. Somos servidores de Cristo, somos servidores del Rey. Estamos bajo la autoridad del Rey, estamos bajo la guía de nuestro Rey. No estamos acá para hacer nuestra propia voluntad. No estamos acá para hacer lo que queremos hacer, sino que estamos bajo la voluntad de nuestro amo. Estamos bajo las órdenes de nuestro amo. Así que yo no estoy acá para imponer mis propias preferencias, sino que estoy para cumplir la voluntad del Señor. Someternos enteramente a su autoridad. Así que Pablo dice, esto es lo que somos. Así es como debemos pensar unos de otros. Así es como debemos pensar de los pastores y los líderes. Así es como debemos pensar de los que salen a la obra misionera. Somos siervos. Somos siervos que fuimos puestos para sujetarnos a nuestro Rey, para hacer lo que Él nos pide, en el momento en el que nos pide, de la manera en la que Él nos pide que lo hagamos. Y Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios
de Dios. Este término administradores también está describiendo a un esclavo. Claro, tenía otra función, ya no habla más del remero de más abajo, ahora empieza a hablar de un mayordomo, de alguien que está bajo un amo, pero cumple una función distinta. Alguien que de alguna manera se le delega cierta autoridad. Está puesto a cargo de algo y lo que tiene que hacer es administrar los bienes de otro. En este caso es su señor. Cuando vos ves esta imagen de administrador en las escrituras, vos ves que siempre el administrador es llamado a rendir cuenta de la manera en la que él administró, propiamente dicho, ¿no?, los bienes de su señor. Ahora, el siervo de Dios no solo es alguien quien está subordinado, está sujeto a su amo y señor en todo, sino que ahora Pablo agrega esta idea: el siervo de Dios es alguien que está puesto para administrar los bienes que no le pertenecen y él debe dar cuenta delante de Dios de cómo administró esos bienes. Ahora Pablo utiliza esta figura acá, ¿no? Y él dice, somos siervos, pero ahora él agrega, somos administradores. Y él va a describir mejor a qué se refiere, qué es lo que administramos. Bueno, hay muchas cosas que administramos, ¿verdad? Pero en este contexto lo que Pablo va a decir es que administramos, dice, los misterios de Dios. En otras palabras, hermanos, los misterios de Dios hace referencia al Evangelio, al Evangelio. No está refiriéndose a algo misterioso o confuso, sino que está haciendo referencia a algo que fue oculto antes, pero ahora fue revelado. Y es el Evangelio, es Cristo, es nuestro Rey que ha sido crucificado y que ha resucitado y que ha hecho de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo pueblo, ¿verdad? Que es la iglesia. Este es el misterio que estaba oculto. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al versículo 29, Pablo va a hablar acerca de esto, ¿no? De su ministerio, de cuál es la función que Dios le llamó a cumplir. Y el versículo 25 dice, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. El versículo 27, al final, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y este es el Cristo a quien anunciamos. Así que el misterio que antes fue oculto, pero fue revelado por los apóstoles. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo, Cristo crucificado. Esta es la sabiduría de Dios, esta es la palabra de Dios, este es el Evangelio, para que el mundo, en su insensatez y en su ignorancia, vean esto como algo absurdo, pero para los que se salvan, este es el poder de Dios, el Evangelio, este misterio que fue oculto, ¿verdad? Ahora, hay otro pasaje, ahí también si quieren leer un poco más acerca de esto, pero el capítulo 3 de Efesios, versículo 1 al 13, también vamos a ver esta idea, ¿no?, de cómo Dios le dio esta administración a Pablo, ¿no?, de que él pueda administrar este misterio que estaba oculto y él tenía que declarar, y él tenía que anunciar, y él tenía que revelar esto que fue revelado a él. Ahora él tenía que revelarlo a otros, ¿verdad? Así que, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el siervo de Dios es un esclavo de Cristo y es un administrador de los misterios de Dios. Al siervo de Dios se le encomienda esta labor, esta tarea. ¿Cuál es? Cristo. La palabra de la cruz, Cristo crucificado, el Evangelio, la verdad. Y el siervo de Dios, el creyente, cada
cada persona que ha sido llamada por Dios al Evangelio y a predicar las buenas nuevas, va a rendir cuenta de la manera en la que realizó esta labor. Porque somos llamados a ser fieles a esta tarea, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Vamos a rendir cuenta, no en base al resultado, no en base a cuántos han escuchado este mensaje y han respondido de manera positiva a este mensaje, sino que en cuanto a cómo administraron esto. ¿Fueron fieles o no en predicar con fidelidad la palabra de Dios? Hay otro pasaje ahí, si querés anotarlo, no lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 16, que estuvimos hablando hoy un poco a la mañana de este pasaje, ¿no? Pero Pablo grafica de una manera tan clara en ese pasaje cuál es la función de un siervo de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? Debemos predicar la palabra de Dios con fidelidad y debemos nosotros imitar ese ejemplo, ¿verdad? Así que Pablo dice, piensen en cuanto a los creyentes, en cuanto a los siervos, como esclavos, como administradores. Así que el siervo de Dios se sujeta a Dios, se sujeta a su Señor, y el siervo de Dios no predica sus ideas. El siervo de Dios no sale ahí por el mundo viendo, depende del lugar que vaya, a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Sino que el siervo de Dios es un heraldo quien anuncia todo el consejo de Dios. Y él va a rendir cuenta en cuanto a esto. Él va a rendir cuenta de la tarea que Dios le dio. ¿Por qué? Porque él trabaja para Cristo. Él se sujeta a su Señor. Así que dijimos, en primer lugar, versículo 1, la fidelidad en la obra misionera está en someterse a Cristo y administrar fielmente su palabra. Y en segundo lugar, la fidelidad en la obra misionera está en mantenerse fiel en la tarea que Dios nos dio. Mantenerse fiel en la tarea que Dios nos dio. Así que esta es la fidelidad en la obra misionera. Tenemos que mantenernos fiel. Y acá está el requisito, hermanos. En este pasaje, en este versículo 2, encontramos cuál es la expectativa que Dios tiene de su iglesia, de sus siervos, de los obreros que salen al campo. ¿Cuál es la expectativa? Y ahí lo dice el versículo, ¿no? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora fíjate, esta palabra acá se requiere, bueno, ahí primero ahora bien, es decir, ya que somos siervos y ya que somos administradores, que vamos a rendir cuenta y tenemos que ser fieles en la administración de la palabra, ya que esto es verdad, dice Pablo, se requiere, o sea, se procura, se busca de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mirá esta forma en la que Pablo va desarrollando el pasaje, porque él dice que esto es lo que se requiere, esta es la expectativa de Dios, que los administradores, de manera plural, pero ahora él va a ser muy enfático en esto, ¿no? En cada uno de manera singular. Así que Pablo acá va a hacer referencia a la responsabilidad individual de cada creyente, de cada servidor, cada uno de manera individual. Vos te acordás ahí en el capítulo 3 aparece esta misma idea, si vos prestás atención al versículo 8, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esta idea de cada uno, Pablo la va a usar muchas veces cuando escribe a los Corintios, ¿verdad? Cada uno, de manera individual. Es decir, que lo que significa esto es que Dios no va a medir la fidelidad de la iglesia en general, sino que Dios va a medir la fidelidad de cada uno, cada creyente, cada siervo de Dios debe ser fiel, debe ser obediente a la tarea. Y de vuelta, recuerden hermanos, no se trata de resultados.
¿A cuántos le predicaste? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos discipulaste? ¿Cuántas iglesias plantaste? No se trata de resultados, sino de fidelidad al Evangelio, fidelidad a la palabra. Y dice ahí el pasaje, se requiere de los administradores que cada uno de manera individual sea hallado fiel. Esta palabra acá, fiel, es la palabra que se utiliza para describir a alguien quien es digno de confianza, alguien confiable. Ahora, ¿por qué esta persona sería confiable? ¿Cómo alguien podría ser confiable ante su amo y su señor? Bueno, es confiable porque está el versículo 1, ¿no? Hace lo que su amo le pide. No, hace lo que su amo le delegó. No está haciendo lo que a él le parece. No está yendo ahí atrás de sus intereses personales, sino que hace lo que su amo le delegó. Administra de una manera fiel a las expectativas de su amo lo que le pertenece a su amo. Es decir, que este creyente fiel es alguien quien no predica un evangelio falso. No es alguien que está predicando y dando un mensaje que está diluido, ¿no? Y tiene, claro, parte de la palabra, pero también le metemos un poco de la sabiduría de este mundo, ¿no? No es un mensaje que está centrado en el hombre. No presenta un Cristo a la medida de los deseos humanos, ¿verdad? Entonces, según lo que vos necesitas, te presenta un mensaje basado en eso. No. Fíjate, el siervo que es fiel a Dios no es alguien que está buscando convencer a las personas con palabras persuasivas, no quiere diluir el mensaje, sino que es fiel porque predica la verdad, porque administra los misterios de Dios. Es decir, la verdad de Dios, Él no la compromete. Él predica con precisión. Él estudia lo que significa el texto, él estudia el sentido del pasaje y eso es lo que dice como un heraldo. No está cambiando el mensaje. Él está confiando en Dios y él está confiando en que Dios es quien da el crecimiento. Dios es quien produce el resultado si él lo desea. Así que no está buscando métodos y sabiduría humana, sino que confía en el Señor. Confía en su palabra. Es fiel en predicar la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice, un siervo que se sujeta al Señor, un administrador de los misterios de Dios, que hace bien su tarea, que administra con fidelidad, esa persona es fiel. Esa persona es confiable. Así que cualquier persona, cualquier obrero, cualquier obra misionera que no se hace a la manera de Dios, en los términos de Dios, no es confiable, no es fiel. Es una obra falsa, es una obra de hombres. No va a haber fruto eterno. Así que el siervo de Dios, la iglesia, la obra misionera, no debemos comprometer, hermanos, el mensaje por la presión de este mundo. Y vos sabés bien de lo que estoy hablando, ¿no? La presión de este mundo es fuerte. Y se va metiendo en nuestras familias, ¿verdad? Y se va metiendo en nuestra iglesia y va presionando tu vida y va presionando estas convicciones que vos tenés. El siervo de Dios no compromete el mensaje por la presión del mundo, por las exigencias aún dentro de una iglesia, ¿no? De personas que no quieren obedecer a Cristo y empiezan a presionar. El siervo fiel no intenta combinar la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. El siervo fiel permanece fiel a la palabra, predica la palabra, se sujeta a la palabra, hace la obra a la manera de Dios, contra todo pronóstico, aún en medio de lo que hablábamos en esta mañana, ¿no? Aún en medio de la persecución. Ese, mi hermano, es un siervo fiel. Ese es un creyente fiel. Esa es una obra fiel, una obra que se hace a la manera de Dios. Una persona que administra, que es un administrador de Dios y un siervo de Dios. Ahora, todo creyente, toda persona que ha sido regenerada por la gracia de Dios, debe ser
fiel a Cristo y su palabra. Así que tal vez vos estás acá escuchando y estás pensando, bueno, eso es lo que mis pastores tienen que ser y hacer, ¿verdad? Ellos son siervos, ellos deben sujetarse al Señor, ellos deben administrar la palabra de manera fiel. Todo creyente por extensión, toda persona que ha sido regenerada por la gracia de Dios, debe ser fiel a Cristo. Debe ser fiel a su palabra. Esto no es una opción, este es un mandato. Si sos un creyente, si Cristo es tu Señor, entonces vos debés ser fiel al Señor, siendo fiel a su palabra. No intentes diluir el mensaje, no intentes quedar bien, servir a dos señores. No intentes convencer a las personas con palabras persuasivas, no diluyas el mensaje. Tenemos que ser fiel a la palabra, tenemos que predicar el Evangelio. Así que, hermanos, lo que se espera de un administrador no es el éxito humano, sino que es la fidelidad. La fidelidad. Y la fidelidad se mide en obediencia, en lealtad al Señor, lealtad a su palabra, aunque esto no traiga ningún resultado visible. Tenemos que ser fieles al Señor. Entonces dijimos, la fidelidad en la obra misionera está en someterse a Cristo y administrar fielmente su palabra. También dijimos que la fidelidad en la obra misionera está en mantenerse fiel en la tarea que Dios te dio. Y en tercer lugar, la fidelidad en la obra misionera está en no buscar la aprobación de los hombres, sino la del Señor. Miren ahí el versículo 3 y 4. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Acá en estos versículos, Pablo va a presentarnos, hermanos, quién es su juez. ¿Quién es el juez justo? ¿Quién es el que evalúa la obra que hacen los siervos? Y Pablo va a aclarar, no son los creyentes, no es un tribunal humano, ni siquiera Pablo mismo es su juez, sino que su juez es el Señor. Así que Pablo lo dice de esta manera, ¿no? Yo en muy poco, o sea, esto es algo pequeño, es de menor importancia. Pablo no se está jactando, ni se está poniendo por encima de otros ministros, de otros creyentes de la iglesia. Lo que él decía acerca de su propia actitud hacia los demás debería ser la actitud de todo creyente, ¿verdad? Somos siervos, así que no hay una actitud arrogante de Pablo. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Esta es la palabra para examinar, cuestionar, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Es decir, el juicio de los corintios sobre si Pablo es un hombre fiel o no, era de alguna manera insignificante para Pablo, ¿no? Él dice, yo en muy poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. De igual manera, era insignificante para Pablo que un tribunal humano emitiera juicio sobre su ministerio. Ellos son personas, son naturales, ellos no entienden, no pueden medir. Así que la fidelidad del siervo de Dios no la determina el mundo, no la determinan las personas. Parece que esto a veces sí es así, ¿no? La presión hace que reevaluemos muchas veces la filosofía del ministerio, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, los hombres no son los que determinan si soy fiel o no. Y dice Pablo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. O sea, ni siquiera su propia opinión era decisiva. Porque él no estaba basado o no estaba buscando sus preferencias o sus intereses personales, ¿no? Así que Pablo dice, nadie, ni aun yo mismo, aunque en nada tengo mala conciencia. Pablo no era consciente de ningún pecado grave, ninguna deficiencia en su vida. Sin embargo, él pensaba, bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Mi corazón es engañoso. Puedo estar pensando que estoy firme en este área, pero puedo estar, por otro lado, cediendo en mi corazón. Así que Pablo dice, bueno, aunque en nada tengo mala conciencia, pero podría haber algo. Y él dice, no por eso
soy justificado. Fíjate esta palabra acá, justificado, en el sentido de recibir un veredicto favorable, ¿no? De un juicio, sino de un veredicto, ¿no? Ser absuelto, ¿no? Entonces, Pablo no se enorgullecía de tener una conciencia limpia, ni se preocupaba por estar equivocado. Su propia evaluación, favorable o desfavorable, no era confiable. No era confiable ni aun eso. Por eso Pablo dice, al final dice, el que me juzga es el Señor. Es decir, no son los corintios, no es el mundo allá afuera, y al final no soy yo, ni siquiera mi propia conciencia, ¿verdad? Pablo dice, el que me juzga es el Señor. Hermanos, solo el examen del Señor es el que de verdad importa en la vida de un creyente fiel. Solo el examen del Señor es el que realmente importa en la vida de un obrero. El que me juzga es el Señor. Por eso Pablo en 2 de Timoteo 2:15 dice que debemos presentarnos a Dios aprobado. Debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Así que Pablo no busca la aprobación de otros, ni siquiera su propia aprobación. Él quiere que el Señor le apruebe. Dios, hermanos, es el juez verdadero. Él es el que realmente va a poner un veredicto a ese servicio. No es la opinión de los creyentes, no es la opinión de la sociedad, no es la opinión del gobierno, no es tu propia opinión personal, es la opinión de Dios. Él es el juez justo. Así que Pablo no está buscando aprobación de otros, él busca aprobar a Dios. Y la fidelidad en la obra misionera está acá. Está en no buscar eso, no buscar la aprobación de este mundo, sino en buscar la aprobación del Señor. Y recuerden, el Señor aprueba a fieles, a personas confiables, personas que están haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. En último lugar, la fidelidad en la obra misionera está en esperar la recompensa de Cristo en su venida. La fidelidad en la obra misionera está en esperar la recompensa de Cristo en su venida. Así que, ya que no es el juicio de los creyentes, no es el juicio del mundo, ni siquiera su propio juicio, sino que es el Señor, Pablo concluye de esta manera esta sección. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que Pablo concluye de esta manera, ¿no? Dice, no juzguéis. Acá tenemos otro imperativo, otra orden, ¿no? Y esto significa no emitas juicio, no emitir un veredicto, no decidir. Los corintios debían dejar de juzgar a los siervos de Dios porque esa era la labor del juez. Esa era la labor del Señor. El Señor es quien juzga la obra misionera. El Señor es quien juzga a los siervos. El Señor es quien juzga a los creyentes. Entonces Pablo dice, no juzguéis en nada. Y esta es la idea acá, ¿no? Nada en absoluto, nada en absoluto. Claro, en el capítulo 5 vas a ver que Pablo habla de que los creyentes deben juzgar el pecado sexual, pero en este asunto, ellos no debían juzgar nada, y fíjate, nada antes de tiempo, es decir, de manera prematura. Los juicios y los veredictos de los juicios, de las intenciones del corazón, le pertenecen a Cristo. Y Pablo le dice, ellos como creyentes debían dejar de emitir estos veredictos sobre la fidelidad de un ministerio basado en la opinión de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque solo el Señor puede hacer ese juicio.
Solo el Señor puede evaluar la motivación de una persona para hacer la obra misionera, ¿no? Y Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. En ese día, hermanos, la obra de cada uno va a ser manifestada. El capítulo 3, versículo 12, lo dice de una manera tan clara, ¿no? La obra de cada uno va a ser manifestada. El Señor va a exponer todo en el día de su venida. Nada va a quedar oculto. Nada va a quedar sin que el juicio de Dios pueda evaluar. Y fíjate, dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que el Señor venga. Y fíjate, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Esta idea acá de aclarar es la idea de alumbrar. Es la idea de iluminar, de poner luz sobre algo que estaba oculto, ¿no? Entonces, no necesariamente se refiere a pecado, sino que se está refiriendo a lo secreto, ¿no? Lo desconocido. Dios va a poner luz sobre lo interno. Dios va a poner luz sobre lo que otros no vieron. Capaz que estás ahí sirviendo y a los ojos de los hombres estás haciendo una buena tarea, pero Dios va a poner luz sobre la motivación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Lo que otros no vieron, aún lo que nosotros mismos no vimos de nuestra propia motivación. Dios va a poner luz, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones del corazón. Él va a revelar, Él va a mostrar, va a exponer públicamente, esta es la idea, ¿no? El Señor va a revelar cuál es la motivación de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos, los designios profundos del corazón? Y ese es Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Y dice ahí el final del versículo, y entonces, después de que el Señor haya aclarado lo oculto, después de que el Señor haya revelado las intenciones del corazón, entonces cada uno, de nuevo, de manera individual, cada uno. A veces tratamos de escondernos, ¿no?, a la sombra de el grupo grande de personas, ¿verdad? Cada uno, de manera individual, cada uno va a recibirá, esto va a suceder, recibirá su alabanza de Dios. Esta palabra alabanza es una palabra tan preciosa para el creyente. Esta palabra alabanza tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con aprobación de Dios. Ustedes saben, en la cultura griega, los griegos, ellos esperaban el aplauso final de aprobación, pero acá no se trata del aplauso de personas. Ese aplauso que pasa con el tiempo, ¿no?, que queda ahí en el olvido, que queda como parte de la historia. Este es un aplauso y esta es una aprobación divina, porque dice que cada uno va a recibir su alabanza de Dios, de Dios. Cada creyente fiel, cada siervo de Dios fiel, quien se ha sujetado con fidelidad a Dios, quien se ha sujetado con fidelidad a su palabra, quien ha predicado su palabra con fidelidad, cada uno va a recibir la aprobación de Dios mismo. Dios mismo. No va a recibir la aprobación de los pastores, de la iglesia. No va a recibir la aprobación y el aplauso de los hombres allá afuera, ni siquiera de mí mismo. Dios, el que juzga, Él va a dar su veredicto final. Y Él va a aprobar. Y Él va a dar reconocimiento a aquellos quienes han sido fieles. Todo va a salir a la luz. Cada motivación, cada deseo, todo va a ser expuesto. Y aquellos que han sido fieles a Dios, aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios, aquellos que han hecho la obra de Dios a la manera de Dios, entonces ellos y solo ellos van a recibir la aprobación de Dios, quien juzga y recompensa a sus fieles. Hermanos, el capítulo 3, todos compareceremos ante Cristo. Todo será expuesto, aún las motivaciones del corazón. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos frente a esta verdad
¿Estamos buscando la aprobación de Dios o estamos buscando la aprobación de los hombres? ¿Estoy haciendo la obra de Dios basado en la sabiduría de Dios? ¿Basado en la palabra de Dios? ¿O estoy haciendo la obra de Dios, un ministerio basado en la sabiduría de los hombres? Hermanos, el juicio final va a revelar lo oculto. El Señor va a dar una recompensa justa a cada uno. ¿Qué significa esto entonces para nosotros como iglesia? ¿Qué significa todos estos principios que vimos en este pasaje? La iglesia, en primer lugar, debe valorar a los siervos. La iglesia debe tener un concepto correcto en cuanto a quiénes son los siervos de Dios. ¿Quiénes son los obreros que salen al campo? Siervos, administradores que se sujetan a Cristo, que hablan la palabra de Cristo. Hermanos, la iglesia debe recordar que el éxito ministerial no se mide por números, popularidad o reconocimiento, sino por fidelidad a la palabra, fieles al mensaje de Cristo. El ministerio, hermanos, demanda fidelidad. La obra misionera demanda fidelidad. Somos administradores, no somos dueños de la obra. No podemos hacer lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que Dios pide que hagamos. Y la recompensa verdadera no es en esta vida, aunque el Señor nos premia y nos bendice tanto. La recompensa verdadera está en la venida del Señor. Él va a dar alabanza. Él va a dar reconocimiento a aquellos quienes en medio de toda la presión de este mundo se mantuvieron fieles a Dios, fieles a su palabra. Cuando pensamos en la obra misionera, esto es lo que debemos pensar. Tenemos que estirarnos, avanzar todos estos desafíos, estos países que estuvimos escuchando, aprendiendo, conociendo acerca de sus necesidades. Cuando pensamos aún en las necesidades acá, ¿no? En Ciudad del Este, en Paraguay, tenemos que pensar, la obra de Dios tiene que ser o tiene que hacerse a la manera de Dios. El Señor espera que seamos fieles, fieles a Él, fieles a su palabra. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor traiga mucho fruto en nuestras vidas y que podamos ser creyentes fieles al Señor. Que esta pueda ser una iglesia fiel a la palabra y fiel en hacer la obra de Dios a su manera. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, hemos una vez más sido expuestos, Padre, a tu palabra. Y Señor, tu palabra nos recuerda esta verdad tan importante. Cada creyente ha sido llamado a ser un servidor, un esclavo. Cada creyente ha sido llamado a sujetarse a su amo y Señor, a Cristo Jesús. Padre, esto choca con nuestro orgullo, nuestros deseos personales, deseos carnales que batallan dentro nuestro. Pero Padre, de esto se trata, ser fieles a ti, sujetarnos a ti, sujetarnos a tu palabra. Y aún, Señor, cuando pensamos en la obra misionera, que realmente podamos vivir, Señor, a la altura de lo que este pasaje demanda de nosotros como tus hijos, como tu iglesia. Señor, gracias por la oportunidad de estar estos días compartiendo con mis hermanos y te ruego que tú bendigas esta iglesia y la firmes, Señor, y uses esta iglesia para tus propósitos eternos, para llevarte gloria, Señor, para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Te encomiendo a ti sus vidas, Señor, y oro agradecido por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, amén.